Como suele ser habitual, estoy aquí porque había otra intervención prevista que no se ha podido producir y entonces he tenido que improvisar una charla. Es mi papel. Ayer dijo de mí en un programa de radio que soy el sexto hombre. Luego le preguntáis lo que quiere decir. Bien, yo voy a hablar de algo verdaderamente complicado, dificilísimo de entender. Perded toda esperanza. De calor animal. Probablemente sepáis que los bebés humanos son los únicos, ¿sabéis? Que no tiritan, no tienen capacidad para tiritar. Pues como no tienen capacidad para tiritar, no tienen capacidad para producir calor cuando tienen frío. A cambio, tienen una cosa que se llama grasa parda. La grasa parda se diferencia de la grasa blanca. Esta es la grasa blanca, esta es la parda, en que la blanca, la parda, mejor dicho, tiene todo el citoplasma de los adipocitos llenos de mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos celulares donde se produce la energía por vía aerobia. Es donde está lo que llamamos la cadena respiratoria, donde el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones en esa cadena respiratoria. Y como consecuencia de eso producen ATP, la molécula que sirve para intercambiar energía dentro de la célula. Esta es una micrografía de una mitocondria y este es un esquema. En este esquema vemos la matriz, vemos esto que se llaman las cristas, y hay una cosa que es este espacio entre estas dos membranas, que es muy importante, el espacio entre las dos membranas de la mitocondria. ¿Por qué es importante? Porque en este espacio se acumulan protones, lo vemos aquí, gracias a la aportación de energía que realiza el piruvato que viene del exterior de la mitocondria, que entra en el ciclo de Krebs y da lugar a que se produzca el flujo de electrones que acaba siendo aceptado por el oxígeno. Ya digo que es el aceptor final, es la razón por la que necesitamos respirar oxígeno. ¿Y por qué se acumulan protones aquí, en este espacio entre las membranas? Se acumulan ¿Ahora? Se me había olvidado que llevaba la mascarilla. Cuando entro en el autobús se me olvida que no la llevo y cuando estoy aquí se me olvida que la llevo. Es un desastre. Gracias, Antonio. Gracias. No, pero tengo que marcar aquí. Si no marco ahí. No, déjame. Esto has quitado, ¿no? Aquí se acumulan protones, como digo, y se acumulan en una concentración altísima. De manera que hay una diferencia enorme de concentración entre este espacio de protones y la matriz de la mitocondria. ¿Esto por qué es importante? Porque es importante porque cuando hay una gran diferencia de concentración, la sustancia en cuestión, en este caso los protones, tiende a ir del lado que están más concentrados al que están menos concentrados. Esto es como si nos meten a todos dentro de un vagón de tren y estamos ahí aprisionados. Y fuera no hay nada, ¿no? No hay ninguna persona. En el momento en que se abren las puertas del vagón, salimos todos corriendo de allí, ¿no? Aquí con los protones ocurre lo mismo. Lo importante en las mitocondrias es que esos protones salen por aquí. Esto es una sintetasa de ATP. Es la molécula, es una proteína que produce el ATP a partir de ADP y fósforo. Es la proteína que convierte toda esa energía que ha entrado ahí, en última instancia la convierte en ATP, que es lo que luego van a utilizar las células. Pues bien, aquí tenemos este paso. Esta reacción se produce gracias a la energía que aporta el flujo de protones y la aporta precisamente porque hay una gran concentración de protones en el espacio intermembrana y la energía lógicamente se transfiere al pasar de este espacio donde están muy concentrados a este donde están a muy baja concentración, se transfiere de este gradiente electroquímico, que es un gradiente electroquímico muy fuerte,
a esta reacción, de manera que sí se forma ATP. Esto es lo que ocurre en prácticamente todas las células animales donde que utilizan oxígeno. Bien, pero lo que ocurre en la grasa parda es que, además de este sintetasa de ATP, que funciona, ya digo, porque los hidrógenos pasan por aquí, hay unas proteínas que se llaman proteínas desacoplantes, también las llamamos termogeninas, de distinto tipo, que permiten la salida de protones, de estos protones que pasan del espacio entre las membranas a la matriz, sin que se produzca ATP. Por lo tanto, la energía que se pierde se convierte en calor, simplemente. No se transfiere a la producción de ATP, sino que se convierte directamente en calor. Esta es la particularidad de estas mitocondrias y de las células donde están estas mitocondrias. Bien, resulta que, además de estar en lo que llamamos grasa parda de los bebés y también de los mamíferos hibernantes, resulta que también está en la grasa que recubre la superficie corporal por dentro, la dermis, de los cetáceos, y les proporciona calor cuando lo necesitan. Es una grasa que no solamente les aísla el exterior, sino que además produce calor para mantener el cuerpo caliente. Es una grasa que en el encéfalo de los cetáceos también produce calor. Produce calor porque el encéfalo de los cetáceos, al estar dentro del agua y perder mucho calor, porque hay mucha pérdida de calor del organismo al agua, porque el agua conduce muy bien el calor, no es como el aire. Bajo esas circunstancias, si no tuvieran una fuente de calor, probablemente no podría mantenerse el encéfalo a la temperatura necesaria para operar correctamente. Y parece ser, insisto, lo de parece ser que la presencia de proteínas desacoplantes de termogeninas en las células del encéfalo, además en varias células, en neuronas, en células gliales, la razón de ser de esa presencia es precisamente que sirven para producir el calor que necesita el encéfalo para funcionar correctamente. Y por si lo anterior era poco, resulta que en los pajaritos, que son unos organismos verdaderamente maravillosos, también tienen un papel estas proteínas. Ya no vamos a hablar de la grasa parda, porque resulta que estas proteínas desacoplantes en las mitocondrias no están en la grasa parda. Están en los eritrocitos. Los glóbulos rojos de las aves se diferencian de nuestros glóbulos rojos en que tienen núcleo y tienen mitocondrias. Son diferentes de los nuestros. Resulta que las mitocondrias de los glóbulos rojos de las aves, estos son mitocondrias de mamífero, eritrocitos de mamífero, eritrocitos de ave. Aquí se ha quitado la hemoglobina, aquí también, y al quitar la hemoglobina se detecta la presencia de estas mitocondrias por aquí. Estas flechas marcan la presencia de esas mitocondrias. Pues bien, como decía, resulta que esas mitocondrias son mitocondrias donde hay una importante presencia de proteínas desacoplantes, de termogeninas. Y, lógicamente, si hay proteínas desacoplantes, si hay termogeninas en esas mitocondrias, quiere decir que están produciendo calor, que sirven para producir calor. Y, por lo visto, parece ser que se activa cuando se produce la transición del otoño al invierno y cuando necesitan una mayor producción de calor. Hay que tener en cuenta que las aves, estos pajaritos además, este es un carbonero garrapinos, son animales muy pequeños, con una superficie corporal relativa muy grande y, por lo tanto, con un potencial de pérdida de calor enorme. Este mecanismo les permite mantenerse calientes. No es el único mecanismo, porque los músculos de vuelo también les permiten mantenerse calientes. Pero este mecanismo ayuda de manera significativa a producir el calor que de otra forma perderían, incurriendo en un déficit de calor y, por lo tanto, provocando una reducción de la temperatura corporal. No podrían mantener la temperatura corporal. Un mecanismo que hemos identificado originariamente en mamíferos y en concreto en bebés humanos, en mamíferos hibernantes, resulta que en unas células completamente diferentes realizan el mismo trabajo. Y este es un ejemplo buenísimo de cómo funciona la fisiología de los animales. Los animales tienen unos pocos mecanismos, tienen unas pocas herramientas, no tienen muchas.
Es curioso, tienen muy pocas herramientas, pero las combinan de diferentes formas para dar solución a problemas de lo más variados. Y esta es una de las conclusiones más importantes que se pueden obtener de estas observaciones y de muchas otras que queramos hacer con otras especies animales y otros procesos. Eskerrik asko.